La política de Aristóteles es un texto fascinante que tiene mucho para decirnos todavía en la época de hoy, en el mundo de hoy. Sobre todo yo creo que la primera razón que podemos presentar para leer a la política de Aristóteles es en este caso una razón muy personal, ¿no? Cuando uno lee la política de Aristóteles tiene una experiencia muy distinta a, por ejemplo, la de leer los diálogos de Platón. Cuando nosotros leemos los diálogos de Platón, siempre sentimos como que somos espectadores de una escena, ¿no? Como si fuera una representación teatral, en la que siempre vemos a estos diversos personajes que discuten con Sócrates y Sócrates que con diversos argumentos va llevando y siempre ganando, ¿no? La discusión. Pero siempre entonces la experiencia del lector es un poco compleja, porque el lector de los diálogos platónicos tiene un poco que desentrañar de todo ese debate y toda esa exposición cuál es la idea que Platón quiere plantear. Y bueno, ese es un trabajo de interpretación que es muy difícil porque, como sabemos, los investigadores todavía siguen discutiendo de qué quiere decir realmente Platón en muchos diálogos. Con Aristóteles, en cambio, no tenemos esa sensación, ¿no? Cuando nosotros leemos cualquier obra de Aristóteles, en las obras que se han conservado, Aristóteles sí escribió también diálogos que no han llegado hasta nosotros más que en fragmentos, pero en las obras que sí nos han llegado de Aristóteles, Aristóteles no usa el diálogo, sino que expone, digamos, ¿no? Cuando nosotros leemos las obras de Aristóteles, la sensación que tenemos es la de ser alumnos que estamos escuchando a un maestro exponer, a un profesor exponer. Y eso sobre todo es especialmente fuerte en el caso de la política, que si bien es una obra relativamente extensa, está dividida en 8 libros, y esos 8 libros tienen como bloques temáticos. Entonces, la lectura de la política de Aristóteles, la sensación de asistir a un curso en el liceo, en la Atenas de finales del siglo IV a.C., donde podemos escuchar este magnífico docente que era Aristóteles exponer tema tras tema tras tema. Y yo creo que solamente, ¿no?, la posibilidad de asistir a una especie de clase y poder escuchar a este docente con ese intelecto tan poderoso como era Aristóteles es justificación suficiente de por qué deberíamos leer este texto, digamos, ¿no? La verdad que cualquier obra de Aristóteles enseguida nos hace ver rápidamente que estamos en presencia de un intelecto, de una mente, de una potencia maravillosa. Aristóteles en todas sus obras se plantea siempre una misma idea de fondo, que es conocer y comprender la realidad, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase con la que Aristóteles comienza el libro primero de la metafísica, ¿no? Aristóteles dice ahí, pantes anthropoi tu eidenai oregontai physei. Todos los seres humanos tienen por naturaleza el afán de conocer, ¿no? Conocer, comprender el mundo, comprender la realidad, comprender, diría Aristóteles, el arjé, ¿no? El primer principio, las causas profundas de todo lo que existe. Entonces, Aristóteles, en todas sus obras, desentraña los fenómenos, tiene una mente analítica, tratando de descomponer los asuntos complejos en partes más pequeñas que puedan ser comprendidas con más facilidad. Y en la política, él aplica este método no a comprender el mundo natural o el mundo biológico, como en otras de sus obras, sino a comprender este mundo de este fenómeno típicamente griego que es la polis. Entonces, en ese sentido, es una obra sumamente interesante, tanto para el que tiene un interés histórico como para el que tiene un interés filosófico. Pero para comprender verdaderamente el enfoque de la política aristotélica, tenemos que decir 2 palabras brevemente sobre la ética de Aristóteles, digamos, ¿no? Aristóteles tiene un sistema, una teoría completa de la realidad, ¿no? Entre lo que él divide la filosofía teórica, la filosofía teorética, que es la que contempla ese mundo natural, y la filosofía práctica, que es la que se ocupa del hombre, que no tiene tanto como fin solo comprender, sino que también tiene un fin normativo. Esa filosofía quiere enseñar cómo debe vivir el hombre, digamos, ¿no? Y Aristóteles tiene sobre esto una idea clara, digamos, ¿no? De cómo debe vivir el hombre, ¿no? Él tiene una ética bien definida. Aristóteles
cree que todo ser, digamos, alcanza su realización cuando actualiza sus potencias, digamos, ¿no? Y en el caso del ser humano, el actualizar esa potencia es llevar a la realización aquello que lo diferencia de los restantes seres vivos y que lo hace plenamente humano, que es su capacidad racional. Entonces, para Aristóteles, el fin de la vida humana es alcanzar ese bien que se busca por sí mismo y no como un medio para otro bien. Ese bien que se busca como un fin en sí mismo es lo que Aristóteles va a llamar la eudaimonía, que nosotros podríamos traducir quizás como felicidad, pero sería una traducción bastante poco precisa, digamos, ¿no? Porque la eudaimonía es un estado mucho más profundo que la simple felicidad. No es yo estoy alegre por algo, es un estado de bienestar y realización profundo del individuo que lo coloca en una situación permanente, digamos, ¿no? En un equilibrio permanente de ese goce tranquilo. Y para Aristóteles, esa eudaimonía, esa realización, se alcanza cuando el hombre actualiza esa potencia de lo propiamente humano. Entonces, para Aristóteles, el objetivo de la vida es una práctica excelente de esa racionalidad humana, ¿no? Está la idea de la virtud o la excelencia, la arete, que es también otro concepto por ahí difícil de traducir del griego antiguo al castellano. Pero Aristóteles en esto no era original, digamos, ¿no? Ya Sócrates y otros filósofos habían planteado que el objetivo de la vida que permitía esa eudaimonía estaba en la arete, en la virtud, en la excelencia. Pero, por ejemplo, a diferencia de los estoicos, otros filósofos helenísticos contemporáneos, que van a plantear esta idea de que solo con la virtud alcanza, Aristóteles, con un enfoque más práctico, más mundano, va a decir que no alcanza solo con la práctica de la virtud. El hombre necesita aparte más cosas, ¿no? Y ahí está la famosa idea de la escuela peripatética de los seguidores de Aristóteles, la famosa teoría de los tres bienes, ¿no? El hombre no solo necesita esa práctica de la excelencia y de la virtud, sino que también necesita bienes del alma, bienes del cuerpo y bienes externos, ¿no? Los bienes del alma son esas capacidades intelectuales que te van a poder permitir llevar a la práctica esa vida racional. Los bienes del cuerpo son salud, belleza, ¿no? Aristóteles, como buen griego, cree que no es posible ser feliz siendo feo. Y por último están los bienes externos. Para alcanzar esa eudaimonía hace falta tener un cierto bienestar material y social. Y entonces ahí entra el tema de la política. Solamente es posible para Aristóteles alcanzar esa buena vida en la polis, ¿no? La polis es para Aristóteles esa comunidad humana que surge para la vida, pero que sigue existiendo para el propósito de la buena vida. En griego, el eugen, el buen vivir. Este es un concepto fundamental de la política de Aristóteles, ¿no? Él analiza la polis porque hace falta que la comunidad tenga ciertas características para que el ciudadano que vive en ella pueda alcanzar esa buena vida. Ese es el enfoque general de la política aristotélica, ¿no? Analizar la polis para entender en qué condiciones en esa comunidad es posible alcanzar esa buena vida. Pero si en la política encontramos más que esto, ¿no? Este es el enfoque general con el cual Aristóteles parte como el interrogante primero que lo lleva a esta investigación. Y en esto Aristóteles se ubica en una tradición de pensamiento que los griegos ya habían desarrollado, ¿no? Es decir, la tradición de pensar cuál es el mejor estado posible, cuál es el estado ideal, ¿no? Platón había planteado esto en la República, por ejemplo, con la famosa Calípolis, esta ciudad perfecta de la que habla Sócrates en diversos pasajes de la política, en la que él plantea esta comunidad ideal liderada por estos guardianes, ¿no? Esta élite de los guardianes que viven manteniendo las propiedades y las mujeres y los hijos en común, digamos, ¿no? Ese era un modelo de ese estado ideal. Aristóteles reacciona un poco y critica duramente a este modelo del estado ideal platónico en el libro 2 de la política, y también critica otros modelos de estados ideales planteados por otros autores. Y él va a proponer en los libros 7 y 8 de la política su propio modelo del estado ideal, que es un modelo
mucho más realista y moderado que el planteado por Platón en la República.